Buenas tardes, un placer estar en este escenario. Hoy les quiero que hablemos un poco sobre el sistema agroalimentario. Pocas veces creo que nos ponemos a pensar en lo mucho que nos atraviesa el sistema agroalimentario. No hace falta trabajar en el sector del agro o los alimentos para detenerse a pensar, para que valga la pena detenerse a pensar cómo nos impacta la forma en la que producimos alimentos, la forma en la que se comercializan, se industrializan, la forma en la que adquirimos alimentos, la forma en la que somos consumidores, cómo nos paramos desde el punto de vista de consumidores también. Se estima que para el 2050 la población global va a alcanzar los 10.000 millones de personas, un montón de gente. Nos preguntamos, quienes trabajamos en el sector agroalimentario, nos preguntamos cómo vamos a hacer para alimentar a toda esa población mundial. Y no solamente cómo vamos a hacer para alimentarlos, sino cómo vamos a hacer para poder tener una distribución equitativa, que todos tengan acceso a los alimentos. Hoy, por ejemplo, con una población que todavía no llega a esa cifra, alrededor del 20% de la humanidad está en situación de inseguridad alimentaria. ¿Conocen el término de seguridad alimentaria? La seguridad alimentaria es el concepto que define la posibilidad de acceder a alimentos que tengan, no solamente que nos puedan alimentar, sino que tengan una buena calidad nutricional. Es decir, casi el 20% o 25% de la población mundial hoy no accede todos los días a todas las comidas y al valor nutricional que requiere un humano. Esto sin tener en cuenta que alrededor de casi la mitad, un poco menos, de la tierra fértil del mundo hoy ya está erosionada. Entonces, si nos ponemos a pensar en todas estas dificultades que enfrenta el sector agroalimentario hoy en día, las condiciones que deberían ser óptimas para poder producir alimentos para toda la población mundial, si nos ponemos a pensar en todo eso es bastante catastrófico y quienes nos dedicamos a esto todos los días, no podemos evitar preguntarnos cómo vamos a hacer para resolverlo, para el presente y para el futuro. Mi nombre es Paz, como me presentaban, soy de Mendoza, vivo en Uruguay actualmente. Nací en la provincia de Mendoza, específicamente en San Rafael, en el sur de la provincia de Mendoza. Y Mendoza es una región desértica. El centro-oeste de la Argentina es una región muy árida, donde naturalmente tenemos problemas de acceso al agua. El agua en Mendoza siempre fue un tema. Desde que yo era muy chiquita, iba a la escuela, yo me crié en una zona rural, fui a una escuela rural en la primaria. Nos enseñaban el concepto de crisis hídrica para que estuviéramos preparados y para que tuviéramos una gestión responsable del agua. Desde que éramos muy chiquititos, a los mendocinos nos enseñan que el agua es un recurso valioso y escaso. Algo que, para mí, que soy mendocina, es muy normal hablar del agua como un recurso valioso y escaso, pero que me di cuenta a medida que fui creciendo que en muchas partes del mundo no se toma el agua como un recurso valioso y escaso. Muchas veces damos por sentado el acceso al agua, y el acceso al agua también es parte del concepto de la seguridad alimentaria, porque para vivir no solamente necesitamos comer, sino que necesitamos mantenernos hidratados. Para mí, crecer en una zona rural, en la finca de mi abuela Ana, donde yo vi a mi familia producir alimentos, mi abuela era agricultora, yo vi desde muy chiquita a mi familia producir alimentos, a mí me marcó muchísimo porque mi abuela dejó de dedicarse al agro por falta de agua. Ella no tuvo las herramientas, ni los conocimientos, la tecnología, tal vez la espalda económica, financiera, para poder adaptarse a un contexto ambiental donde el agua, que siempre fue un recurso escaso en Mendoza, porque es un desierto, el agua se transformó en un recurso cada vez más escaso. En Mendoza, si no nieva, no tenemos agua durante el año, porque el agua proviene 100% del deshielo de la montaña. Por el calentamiento global, el aumento de las temperaturas, las nieves se prevén que sean cada vez menores. Eso implica que para la población mendocina o lugares que hay a lo largo y ancho del mundo similares a esa geografía, el agua va a ser cada vez más escasa. Eso a mí me marcó muchísimo. Y de grande, después de varias idas y venidas en mi carrera, nunca me dediqué desde el principio al tema de la biotecnología aplicada al agro. Entre medio trabajé en empresas de tecnología, estudié negocios internacionales, me especialicé en tecnología, trabajé en el sector público, en el privado, en ONGs. Hice un caminito bastante loco, bastante diverso. Pero ya un poco más grande, a los 26, 27 años, decidí que yo quería crear soluciones
para poder resolver este problema, que era el tema de la sequía en la agricultura, que tanto impactó a mi familia, a mi abuela específicamente, pero que viajando de más grande me di cuenta que era un problema global, que impacta a muchas personas en todo el planeta. Aprendí que el 50% de la tierra fértil del mundo está bajo condiciones de sequía hoy, en la actualidad, sin contar las proyecciones a futuro que se imaginarán que no son muy buenas, no son muy optimistas. Y esto genera pérdidas anuales de más de 150.000 millones de dólares todos los años en todo el mundo, solamente en el sector del agro, sin contar, sin tener en cuenta otras industrias que también se ven afectadas. Conocí a Enrique de Tarcio, quien hoy es mi socio y cofundador, y creamos Savia Bio. Savia es una startup de agrobiotecnología donde hacemos diseño computacional de proteínas, que es un tipo de biomolécula, y que usamos estas biomoléculas nuevas, novedosas, patentables, como principio activo para poder crear soluciones que permitan incrementar la productividad en el agro en estas condiciones adversas. Esto que suena así como medio complejo, en criollo, significa que logramos desarrollar una molécula que cuando la disolvemos en un medio líquido, como un líquido, ¿no?, se pulveriza sobre los cultivos o se aplica a semillas y hacemos que esos cultivos generen mayor productividad en condiciones de sequía. ¿Por qué? Porque reducimos la evapotranspiración, fortalecemos el sistema inmunológico, hacemos que crezcan las raíces para que puedan adquirir más humedad del suelo y distintas reacciones biológicas que nos permiten fortalecer a las plantas en condiciones adversas sin tener que modificarlas genéticamente y sin tener que usar agroquímicos. Estos productos son 100% biodegradables, no son tóxicos, no modifican genéticamente las plantas, tienen toda una serie de beneficios que nos hacen muy competitivos a nivel tecnológico y también es muy barato de producir a escala, lo que nos hace muy competitivos a nivel económico. Pero no quiero hablarles solamente de esto, más bien quiero que esto sea un puntapié para que ustedes se pongan a pensar en cuáles son los temas que pueden llegar a interpelarlos a ustedes relacionándolo con el sector agroalimentario, porque la sequía es solo uno de los muchísimos desafíos que enfrenta el sector agroalimentario. Como decíamos al principio, la población mundial está creciendo exponencialmente, por ende la demanda de alimentos está creciendo exponencialmente. La calidad nutricional de esos alimentos, la demanda de la calidad nutricional también está creciendo. Las personas, a medida que mejoran su nivel socioeconómico, empiezan a tratar de consumir alimentos que sean más nutritivos, que sean más sabrosos, que sean más ricos. Entonces, también la demanda está creciendo no solo en cantidad, sino en complejidad. El cambio climático, la erosión de los suelos, la pérdida de biodiversidad son temas que también ponen en jaque a la producción de alimentos. La resistencia de patógenos y malezas, no sé si han escuchado hablar de eso, pero el mal uso de insumos químicos para el agro hizo que los bichitos, las enfermedades o los yuyos, las malezas, sean cada vez más resistentes. Entonces ahora se necesitan cada vez más agroquímicos para poder combatir esas amenazas. La cadena de distribución, esto de pensar en que en el futuro vamos a tener que tratar de descentralizar a las poblaciones, porque si toda la población creciente del mundo está concentrada en grandes ciudades, se van a desencadenar algunos conflictos o dificultades en las ciudades. Entonces, si queremos descentralizar a la población y tener, por ejemplo, en Argentina un país más federal, con más población en el interior, el tema de la distribución, la cadena de suministros de los alimentos, que acá saben mucho de esa dificultad, va a ser un tema muy importante para abordar. Y así, bueno, muchos otros temas, ¿no? El aumento de los precios, la inequidad en el acceso, los desperdicios, ¿para qué vamos a producir más comida si al final se desperdicia un montón en la cadena? Entonces, bueno, hay muchos desafíos que vamos a tener que poner sobre la mesa y empezar a abordar. Pero de todos estos desafíos, que si se ponen a estudiar un poquito más en profundidad, asustan, realmente asustan, porque son temas que cuando los pasamos a números, a tendencias, nos damos cuenta que vamos a tener muchos problemas relacionados a los alimentos y a la agricultura. Bueno, nosotros los estamos teniendo en el presente, pero sobre todo en las próximas décadas. A mí lo que me gusta, lo que me apasiona de esto, es que de todos estos problemas surgen muchísimas oportunidades. Y oportunidades de innovación, y no lo digo desde el romantizar la innovación, ¿no? Que a todos nos gusta innovar. Si están acá es porque son todos innovadores, ¿no? Somos todos innovadores. Pero hay muchas y muy buenas oportunidades de negocio. Entonces, no solamente estas cosas nos pueden hacer pensar en cómo podemos nosotros, desde el rol personal de cada uno de ustedes,
tomar acción y poder crear soluciones para encarar, para abordar estas problemáticas, sino que también pueden hacer dinero haciendo esto y pueden generar un gran impacto positivo en el mundo. Entonces, si pensamos, si abordamos el tema de los desafíos del sector agroalimentario con esta visión, podemos tener en cuenta que tenemos como aliados a las tecnologías exponenciales. Porque si hoy queremos solucionar cualquiera de los grandes desafíos de la humanidad, como la contaminación, el hambre, la sequía o estos grandes desafíos que enfrentamos como humanidad, necesitamos soluciones que sean exponenciales. No podemos ser lineales en el crecimiento, necesitamos soluciones que puedan impactar de forma masiva. Entonces, para eso es necesario usar a nuestro favor las tecnologías exponenciales. Las tecnologías exponenciales son todas estas tecnologías que ahora están tan de moda, ¿no? De las que escuchamos hablar tanto, del 5G, blockchain, inteligencia artificial, genética, drones, robótica. Hay un montón de tecnologías de frontera que todos los días se están superando a sí mismas y que, sobre todo, cuando las combinamos, pueden ser muy poderosas. Nosotros hoy en Sabia Bio, por ejemplo, estamos usando biotecnología, ciencia de datos e inteligencia artificial. Entonces podemos predecir la forma en la que se crean estas moléculas, ¿no? Entonces, antes de ir al laboratorio, tenemos toda una parte computacional que es muy potente. Hoy, en la actualidad, en el presente, quiero hacer como un breve pantallazo de algunos ejemplos de qué es lo que hoy hay en el mercado que es súper innovador y que está ayudando a la humanidad a poder resolver algunos de estos desafíos. Esto que ven acá son biosensores. Es como un sticker chiquitito así que se pone adentro de los blisters de carne, por ejemplo, una bandejita con un salmón adentro o con un bife. Se le ponen estos sensores para traquear en tiempo real si existe algún patógeno, algún tipo de infección, si se está echando a perder el producto. Entonces, en tiempo real podemos mejorar la cadena de distribución y el buen estado del producto a lo largo de la cadena de comercialización y consumo y no tener que generar tantos desperdicios. Vieron que muchas veces los supermercados, por ejemplo, descartan alimentos para no correr el riesgo de intoxicar a un cliente, pero con estos sensores se puede saber a ciencia cierta si ese producto está en buen estado o no. Ya existen algoritmos de inteligencia artificial que a partir de bases de datos de distintos ingredientes que existen en el mundo pueden recomendarle a las empresas qué ingredientes combinar para poder producir alimentos que sean plant-based, que sean libres de animales, ¿no? Veganos, pero que tengan el sabor, la textura, el aroma de un producto que parece derivado de animales. Bueno, la producción indoor la conocen, me imagino que acá la conocen, acá hay muy buenas producciones indoor en Tierra del Fuego. Ya están en muchos países del mundo directamente robotizando y automatizando los procesos indoor. Y esto está muy bueno porque permite, por ejemplo, tener una selección más customizada, más puntual por ejemplo, en este caso, de estos vegetales, de una lechuga. Un robot tiene la precisión con inteligencia artificial de decidir si hoy es el día correcto para cosechar esa lechuga o si hay que esperar 2 días más a que madure, ¿no? Un último ejemplo son los sensores o Internet de las cosas, ¿no? Con tecnología de 5G, sensores que pueden recabar en tiempo real, pueden tomar un montón de información a campo, sabiendo cuál es la humedad del suelo y en base a eso saber cuándo hace falta regar y cuándo no, saber cuál es la calidad nutricional del suelo, entonces saber si hace falta abonar o no. Entonces, de esa forma podemos tomar decisiones basadas en datos que hacen que la producción sea mucho más barata y más eficiente. Todas estas cosas ya están utilizándose hoy en el mercado. Ya consumimos todos los días sin saberlo cosas, productos, alimentos, que detrás de esos productos están esas tecnologías. Pero también quiero cerrar dándoles un pantallazo de cuál es el futuro, cuáles son las tendencias de algunas tecnologías que se van a estar utilizando en los próximos años, que hoy ya están estudiándose o profundizándose a nivel investigación, todavía a nivel experimental, pero que muy pronto van a salir al mercado y que va a ser muy normal ir al supermercado, por ejemplo, y comprar un pedazo de carne para hacer el asado del fin de semana, que esa carne no salió de carnear una vaca, sino que salió de un laboratorio. Hoy existe la carne de laboratorio que justamente lo que hace es tomar muestras de células animales de un animal vivo. Por ejemplo, de un cerdo, o de un cordero, o de una vaca,
se toman muestras de una célula y esa célula se cultiva bajo condiciones específicas en laboratorio, desarrollando de a poco y con distinta biotecnología, con distintos métodos de biotecnología, se crea, por ejemplo, un pedazo de bistec o una costilla, lo que sea, en laboratorio, sin tener que criar ganado, sacrificar ganado, emitir gases de efecto invernadero, etcétera. Esto a mí me parece fascinante, que si bien ya conocemos la tecnología de la producción indoor, ¿no? Esto de producir vegetales en un invernadero, a mí lo que me gusta mucho de este tipo de tecnologías es la descentralización de la producción alimentaria. ¿Qué pasa cuando ya no haga falta que un productor, que un empresario tenga una granja gigante, un invernadero gigante, sino que cada uno de ustedes en la cocina de su casa tenga este tipo de módulos y que puedan desarrollar de forma totalmente doméstica lo que van a comer? Y no solo eso, sino que con inteligencia artificial, con sensores, con computer vision, con un montón de otras tecnologías, como decíamos antes, cuando convergen las tecnologías, podemos potenciar un montón esto. Entonces, por ejemplo, puede tener, no sé, una cámara en su heladera, puede saber cuáles son sus tendencias de consumo y estos módulos automáticamente sembrar rúcula, teniendo en cuenta que en 25 días va a estar madura y que ustedes en 25 días no van a tener más rúcula. Entonces, todas esas cosas se pueden automatizar teniendo en cuenta tendencias de consumo, qué época del año es y qué consumimos más o menos en cada época del año, cómo utilizar a favor el costo de la electricidad en cada momento del día. Hay un montón de cosas que son muy potentes. Esto finalmente es bioimpresión 3D de alimentos, tal vez ya lo escucharon, es bastante de vanguardia. Esto lo que hace, ¿vieron las impresoras 3D de plástico? Es algo, digamos que muy similar, salvando un montón de diferencias, ¿no? Pero que en vez de plástico como materia prima, utiliza biomateriales comestibles que nos permiten imprimir también, tal vez en casa, en un futuro próximo, imprimir una hamburguesa, por ejemplo. Entonces, todo esto, yo lo que les quiero mostrar es que hay un montón de tecnologías exponenciales dando respuesta a los grandes desafíos del sector agroalimentario. Yo creo que la pregunta que yo me hago todos los días en mi trabajo y que me gustaría dejárselas a ustedes como disparador es, en este proceso de rediseño que está atravesando el sector agroalimentario mundial, ¿cuál va a ser nuestro rol? Es inevitable, el sistema agroalimentario del mundo se está rediseñando, se está transformando y eso va a impactar muchísimo geopolíticamente, económicamente, socialmente a todo el planeta, a todos los países, a las regiones, a las provincias, al barrio y a las familias. ¿Cuál va a ser nuestro rol? ¿Cómo decidimos nosotros como personas, como emprendedores, como innovadores, tomar un rol activo en este rediseño del sector agroalimentario? Y también, de forma más colectiva, ¿cuál es el rol que queremos tomar como provincia, como Patagonia o como país en esto? Teniendo en cuenta que en el futuro los países con más ventajas a nivel mercado agroalimentario mundial no van a ser necesariamente los países que tengan más tierra fértil, van a ser los países que tengan más tecnología. Muchas gracias. Hola, Paz. 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 Venite que te voy a hacer varias preguntas. Yo me quedo charlando para siempre, si querés. No, si querés irte así con el aplauso y el éxito está bien. Lo primero, ¿cómo están como empresa? ¿Están creciendo? ¿En qué momento están? Bueno, en Savia Bio ya diseñamos nuestro primer producto que está enfocado 100% a la sequía. Logramos validar el producto y aumentar un 20% el rendimiento de trigo en condiciones de sequía severa, que es un montón. Y no solo eso, sino que afortunadamente nos dimos cuenta que es muy potente la tecnología, la plataforma científica que usamos para el diseño computacional de proteínas, que es, como les contaba, nuestra materia prima, tiene el potencial de desarrollar un montón de otros productos, además de este producto para la sequía. Entonces ya estamos desarrollando productos para combatir nemátodos, por ejemplo, que es un insecto que ataca las raíces de las plantas. Y bueno, en ese caminito ahora estamos prontos para salir a mercado en el 2025. Ahora justo levantando una ronda de inversión que viene muy bien. Así que estamos en ese desafío de seguir creciendo y mantenernos innovadores, ¿no? Claro. Porque el estado del arte cambia todos los días y hay que mantenerse innovando. ¿Tu abuela vive? No, hace un año falleció, pero mi abuela pudo ver los inicios de Savia. Así que fue hermoso poder compartirlo con ella. ¿Te lleva a decir algo?
Sí, súper orgullosa porque yo siempre digo que ella fue la primera emprendedora de la familia y no lo supo. Porque en ese momento No se decía no se emprendedora. decía emprendedora, ¿no? Incluso fue una suerte como de aceleradora de mujeres emprendedoras en su comunidad en San Rafael, porque ¿sabe? Cuando salía de la finca de trabajar, ayudaba a otras vecinas, les enseñaba a coser, les enseñaba a cocinar, les enseñaba a cultivar, y así muchas mujeres de San Rafael emprendieron, gracias ahí como al apoyo de mi abuela. Y también fue re lindo contarle que hoy existe el concepto de incubadora de emprendedores y que ella fue sin saberlo como una especie de incubadora de mujeres emprendedoras. ¿Qué edad tenés, Paz? 29, cumplo 30 en 3 días. Sos un gran ejemplo, Paz, gracias. Muchas gracias. Gracias.